Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que súper bien. Bienvenidos a la sexta clase de química para el cuarto medio del programa EAR Chile. En esta ocasión, la unidad número 6 consiste en química orgánica 2. Específicamente vamos a hablar de nomenclatura de hidrocarburos. Esta es la continuación del video anterior, ¿cierto? En que hablamos del carbono principalmente e hidrocarburos, ¿ya? Dimos como un atisbo a lo que vamos a ver hoy, que es como nombrarlos específicamente, ¿ya? Es un video relativamente corto. Pensaba pasarles grupos funcionales, ¿ya? Que son estos compuestos como el alcohol, aldehídos, cetonas, ácidos. Ustedes lo deben haber visto en los años anteriores. Quizás al final, en el próximo video, vamos a hacer un recuento un poquito de eso, ¿ya? Pero dentro del programa para este año no está contemplado, ¿ok? Y lo vamos a recordar netamente para que ustedes manejen un poco de ese tema. Pero ahora, ¿cierto?, nos vamos a enfocar principalmente a nombrar compuestos hidrocarburados. Recordemos un poquito lo que hemos visto en el video anterior. Nosotros hablamos de que los hidrocarburos, ¿cierto?, habían de distintos tipos, alifáticos, alicíclicos. ¿Se acuerdan que habían algunos que formaban cadenas largas y otros que formaban anillos cerrados, ¿ya? Dentro de esos tipos, y también, habían también aromáticos, ¿ya? Hidrocarburos eran hidrógeno y carbono, ¿cierto? Dentro de los tipos de hidrocarburos, ya sea aromáticos, alicíclicos o alifáticos, los podemos nombrar principalmente a los alifáticos, que es donde más nos vamos a enfocar, y alicíclicos, como alcanos, alquenos y alquinos, ¿sí? Los alcanos habíamos dicho que eran también conocidos como parafinas, y tenían por característica principal, ¿cierto?, estar formados por enlaces simples. Los carbonos con los hidrógenos tienen puros enlaces simples, es decir, sus carbonos tienen hibridación sp3, ¿sí? Al formar puros enlaces simples, nosotros lo vamos a identificar entonces como un alcano, y su nombre va a estar terminado en la terminación ano, como este etano, ¿sí? Esta tabla de acá, ¿cierto?, que es una tabla general de nomenclatura para todos los hidrocarburos, nombra, por ejemplo, cómo se nombrarían ciertos alcanos de acuerdo al número de carbonos que tiene su compuesto. Es decir, si hay uno carbono, dos carbonos, como en este caso, ¿cierto?, que tiene dos carbonos, el prefijo que se utiliza, la raíz que se utiliza, es la raíz et, ¿ya?, con la terminación ano, ¿sí? La O, bueno, indica hidrocarburo, ¿cierto? La terminación an es especialmente alcano. Pero ustedes no necesito que se aprendan si esto es de, o sea, saturación o de tipo compuesto. Lo importante es que ustedes se acuerden que la terminación anu, ¿cierto?, es de los alcanos, tal como dice su nombre, ¿ya? Por lo tanto, si veo que tiene dos carbonos y veo que hay puros enlaces simples, voy a decir es un alcano, y como tiene dos carbonos, la raíz es et. Las raíces o los prefijos tienen que aprendérselos de memoria. Tienen que saber que un carbono es met, dos carbonos et, tres prop, but, pent, como pentágono, ¿cierto?, penta, de 5, ets, el de 6, ep, 7, oc, 8, non, 9 y dec, 10. ¿Sí? Tienen que saber eso por lo menos, ¿ya? Entonces, tengo dos carbonos, et. Y como es un enlace simples, es un alcano, puro terminación an, etan, ¿sí? Ese es un alcano simple, fácil, ¿ya? Vamos a hacerlo más complejo más adelante. Acá tenemos un alqueno, o también oleofinas se le llama, ¿ya? Los alquenos se caracterizan por tener enlaces dobles. O sea, ustedes ven un compuesto, un hidrocarburo formado por carbono e hidrógeno, ¿cierto? Eso es un hidrocarburo. Y ven un enlace doble, van a decir esto es un alqueno, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a nombrar esto? También utilizando las mismas raíces, de acuerdo a la cantidad de carbonos que tenga, pero con la terminación eno, porque aparece un doble enlace, ¿sí? Va a ser alqueno, entonces. En este caso, tengo tres carbonos, por lo tanto la raíz que le corresponde es prop, y como tiene un doble enlace, va a ser un propeno, terminación eno, ¿sí? Ahora, si tuviera un triple enlace el compuesto, estaríamos hablando de los alquinos o acetilénicos, ¿ya?, o acetilenos, ¿ya? Los alquinos tienen un triple enlace entre sus carbonos, ¿ya? En el mismo caso, tengo tres carbonos, la raíz prop, pero como es un triple enlace, va a ser un alquino, terminación ino, propino, ¿sí?
Eso es lo que habíamos visto en el video anterior. Entonces, veamos ahora cómo nombrar realmente compuestos que sean más complejos. En partida, en los compuestos orgánicos es raro encontrar una cadena derechita, solo puro carbono y hidrógeno ordenadito, ¿cierto? Uno con un enlace entre los carbonos solamente. Es muy común encontrar ciertos radicales. ¿Ah? ¿Qué son los radicales? Los radicales son hidrocarburos a los cuales se le quitó un hidrógeno, ¿ya? Quedando súper reactivos. ¿Ya? ¿Qué significa que sean reactivos? Que pueden reaccionar fácilmente con otro hidrocarburo. ¿Ya? Los radicales, como ustedes ven acá, es por ejemplo este. Si fuera un metano, como un alcano, ¿cierto? Que tiene un carbono y 4 hidrógenos, ¿ya? Pero si yo a este metano, a este alcano, le quito un hidrógeno, me queda así como esto: un carbono con 3 hidrógenos y un enlace en el carbono, ¿cierto? Del carbono que está disponible para reaccionar. A esta estructura se le llama radical y específicamente se le nombra como metilo. Era un metano, pero ahora se llama metilo. O sea, cambiamos la terminación ano por la terminación hilo. La raíz es la misma, para indicar un carbono, met, pero la terminación es hilo, metilo. Acá igual, son dos carbonos. Si fuera un alcano, sería etano, ¿cierto? Un etano. Pero como hay un hidrógeno menos o un enlace listo para reaccionar, esto se determina por la terminación hilo, etilo. ¿Sí? Acá tengo un propilo, butilo, pentilo. ¿Sí? Epsilo, heptilo, octilo, nonilo, perdón, decilo. Por eso ya es más raro. Estos son los más comunes. ¿Ya? Vamos a ver por qué es más raro. Algunos radicales reciben nombres especiales. ¿Ya? Hay radicales que tienen nombres especiales, por ejemplo, cuando tienen un doble enlace, como esto que fuera un alqueno, un eteno, ¿cierto? Que se le quita un hidrógeno, se le llama vinilo también, o etenilo. ¿Ya? Más o menos hacer la semejanza. Es común llamarlo como vinilo. ¿Ya? Esto, si fuera un propeno, ¿cierto? Que le quitamos un hidrógeno, sería un alilo. O este, alcano, ¿cierto? Le quitamos un hidrógeno, que sería un propano. Imagínense que esto es un propano, 3 carbonos, ¿cierto? Con hidrógenos, enlaces simples, propano, ¿sí? Un alcano. Pero si a este alcano le quitamos un hidrógeno del carbono del medio, y ese carbono queda reactivo para unirse o reaccionar con otro alcano, con otro hidrocarburo. A este radical se le llama isopropilo. Iso es igual. ¿Por qué se llama iso o igual? Porque si vemos esto como el centro, el carbono central, para un lado tengo un CH3 y para otro lado también tengo un CH3. Por eso es que es iso. O sea, ambos lados son iguales. Isopropilo. ¿Sí? Ahora, si tengo un butano, es decir, un alcano de 4 carbonos, como lo que se ve como lo que ustedes ven ahí, ¿cierto? Se lo meto en la flecha. 4 carbonos, yo le quito un hidrógeno al primer carbono, o uno de los carbonos de los extremos, me queda un isobutilo. Es decir, este es el carbono central, por decirlo así, que está unido a este, que es el que puede reaccionar, pero de ese hay un CH3 para allá y para acá otro CH3. Es como que esta parte es igual para allá y esta parte es igual para acá, como si fuera una T. Imagínense que esto está estirado, es como si fuera una T. Isobutilo. Acá, si se fijan acá, si este es el carbono central, el cual va a reaccionar, para un lado tengo un CH3 y para otro lado tengo un CH2 y un CH3. O sea, es distinto de este lado con respecto a este lado. A esto se le llama un sec-butilo. Este es un isobutilo, este es un sec-butilo. ¿Sí? Ahora, si el carbono central, me quito un hidrógeno, el carbono central, y hay un CH3 para allá, CH3 para acá, CH3 para este lado, a este compuesto, a este radical se le llama terc-butilo. ¿Sí? Son algunos casos especiales que pueden aparecer. Lo principal es que ustedes reconozcan que cuando hay un radical unido a otra cosa, a eso se le llama, va a tener la terminación il o hilo, ¿sí? Como por ejemplo metil, o acá un propil, o sea un etil, perdón, un propil o un propilo, ¿sí?
Veamos cómo nombrar entonces, cuáles son las reglas de nomenclatura. Primero, lo primero que debemos hacer es identificar, es reconocer cuál es la cadena más larga de todo el compuesto. Si yo tengo esta estructura, ¿cuál de todo esto es la cadena más larga? Déjenme poner esto con rojo para que se vea un poquito mejor. ¿Ya? Déjenme poner aquí. No, ahí sí. Vamos a poner un puntero tipo láser. Este es mi super láser. ¿Ya? Entonces, fíjense la cadena más larga, ¿cierto? Que yo voy a identificar, ¿ya? Debe incluir las insaturaciones. ¿Cuáles son las insaturaciones? Los dobles enlaces o triple enlaces. A eso se le llama insaturaciones. O sea, acá hay una insaturación que es un doble enlace, acá hay otra insaturación que es un doble enlace. O sea, mi cadena más larga debe incluir eso. Esta sería una cadena más larga. Tengo un carbono, dos carbonos, tres carbonos, cuatro carbonos. No es mi cadena más larga, ¿cierto? Además no incluyo a esa insaturación. Entonces sería un carbono, dos carbonos, tres, cuatro, cinco, 6, 7. Esa puede ser mi cadena más larga, ¿cierto? 7 carbonos se ocupa esto. Porque quizás también podría hacerlo así: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? También puede ser mi cadena más larga de esta forma. ¿Eh? Lo importante, ¿cierto? Y lo ideal es que la cadena más larga que yo escoja haga que todo el resto sea lo más simple posible. ¿Sí? Vamos a ver, si yo escojo esta como mi cadena más larga, ¿cierto? Me incluye todo eso. Todo lo demás que no es cadena más larga pasa a ser radical. O sea, si toda esta cadena derechita, esta cadena horizontal que está acá, que tiene 7 carbonos, la escojo como mi cadena más larga, aunque acuérdense, también podría ser hacia abajo. ¿Ah? Yo escojo esta derechita, cadena más larga, esto que está acá colgando y esto que está acá también pasan a ser radicales. ¿Sí? Hay dos radicales. Entonces, lo segundo es numerar los átomos de carbono que existen en la cadena más larga. ¿Sí? Le voy a poner números. ¿Ya? Por ejemplo, acá le pongo 1, acá 2, acá 3, acá 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? Alguien me podría decir que si le pongo números desde acá para allá, también podría ser, ¿cierto? Acá sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Cómo yo sé de dónde partir poniéndole números a esta cadena más larga, a estos carbonos de la cadena más larga? Siempre yo le voy a poner números, ¿ya? A partir de donde yo deje con el menor número posible a todas estas cosas especiales, raras que existen en la cadena más larga, ya sean insaturaciones o radicales. La idea siempre es que los radicales y las insaturaciones tengan los menores números posibles. ¿Sí? Esa es la principal idea para determinar de dónde parto. Por lo tanto, si yo parto de acá, de izquierda, este sería el carbono 1, ahí hay una insaturación, en el carbono 1. ¿Sí? Después el carbono 2, carbono 3, acá está un radical, carbono 3. Después carbono 4, una insaturación, yo tengo en el 1, en el 3 y en el 4. ¿Sí? Después en el carbono 5, un radical. ¿Sí? Después en el carbono 6 no tengo nada, carbono 7 no tengo nada. O sea, acá tengo cosas especiales en el 1, en el 3, en el 4 y en el 5. ¿Sí? Ahora, si parto de este lado, yo tendría algo especial acá, no. Algo especial acá, tampoco. Algo especial acá, sí. Tengo dos cosas especiales. ¿Sí? Tengo el radical, está acá abajo, que sería en el 3, carbono 3, y la insaturación, ¿cierto? El doble enlace, carbono 3 también. ¿Ya? O sea, sería 3, 3. Dos veces el 3 lo considero. Después acá nada, acá tengo un radical, sería este el 4, este el 5, sería 5, ¿cierto? Después acá nada, perdón, en el 5 nada, el 5 el radical, en el 6, ¿cierto? La insaturación, doble enlace, sería 6. Por lo tanto, si yo parto de acá, tendría 3 más 3 más 5 más 6. ¿Sí? Tengo que sumar esos valores. Por lo tanto, yo acá tengo 6 en total,
más 5 son 11, ¿cierto? Más 6 son 17. O sea, de derecha hacia izquierda, los números que yo pongo con todas estas cosas especiales que aparecen en la cadena más larga suman 17. Si yo cuento de izquierda a derecha, las cosas especiales sería 1, ¿cierto? Más 3 sería 4, más 4 sería 8, más 5 sería 13, ¿cierto? Y no hay nada más especial. O sea, de izquierda a derecha me suman 13, de derecha a izquierda me suman 17, ¿cierto? Por lo tanto voy a preferir partir de izquierda a derecha. O sea, este va a ser el carbono 1, es el 2, el 3, el 4, el 5, 6 y 7. ¿Sí? El nombre de este compuesto, perdón, ahí ya salió, va a ser identificando los radicales y nombrándolos. Siempre se nombran primero los radicales. Por ejemplo, este es un CH3. ¿Cómo se llama el CH3? Es como si fuera un carbono solamente, es met, ¿cierto? Sería un metano, pero como es radical, termina en il o hilo, metilo, ¿sí? Lo vamos a nombrar en el compuesto como il, metil, ¿sí? Acá este es otro radical, ¿cierto? Que se acuerdan de la forma, si esto tiene 3 carbonos sería un propano, pero como es radical sería un propil. ¿Ah? Y específicamente sería un isopropil, porque el carbono central tiene 2 lados iguales, ¿cierto? Un isopropil. Tengo un metil y un isopropil. Entonces, ¿cómo lo vamos a nombrar? Además de las insaturaciones se nombran así, los dobles enlaces. Se nombra en el carbono 1, le vamos a poner, perdón. Lo primero es nombrar la cadena más larga. Déjenme anotar el nombre porque se me está haciendo complicado explicarlo todo así. La cadena más larga son 7 carbonos. Entonces lo vamos a nombrar como heptano, ¿cierto? Si fuera un alcano, heptano. Pero como no es un alcano, sino que es un alqueno, tiene insaturaciones, sería un hepteno, ¿cierto? Ojo, son 2 insaturaciones, 2 dobles enlaces. Por lo tanto lo nombro como un hepta di, para indicar 2 N. Si fuera un solo doble enlace sería un hepteno, pero como tiene 2 dobles enlaces sería un hepta di N. Si hubieran 3 dobles enlaces, ¿cierto? Acá hay un doble enlace, otro doble enlace y acá hubiera otro, por ejemplo, sería un hepta tri N, ¿sí? Este es un hepta di N. Pongo esa parte primero, que es, recuerda, la cadena más larga. Ahora, yo debo identificar dónde están esos dobles enlaces. No es lo mismo que esté el doble enlace acá a que esté aquí, ¿cierto? Entre el carbono 2 y el carbono 3. Tampoco es lo mismo que esté entre el carbono, no sé, 1 y 2. ¿Sí? Por lo tanto, yo identifico dónde están esos dobles enlaces en la cadena más larga. El primer doble enlace está en el carbono 1, por eso pongo 1. Después pongo coma para indicar que tengo otro doble enlace en el carbono 4, que sería este, ¿cierto? Es el carbono 1, 2, 3, 4. O sea, hay otro doble enlace en el carbono 4. Entonces pongo 1,4 guión, siempre entre números y letras hay guión, ¿ya? 1,4 guión heptadieno. O sea, al ver esta parte de acá, la parte final, digo que es un heptano, un hepteno, el cual tiene 2 dobles enlaces, uno en el carbono 4, que nace en el carbono 4, y otro que nace en el carbono 1. ¿Sí? Uno que nace en el carbono 1 y uno que nace en el carbono 4. Ahora, adelante de esta cadena más larga, con sus respectivos dobles enlaces, ¿cierto? Voy a poner los radicales. Y los radicales se van a poner así, de acuerdo al orden alfabético. ¿Ya? O sea, el primero que yo voy a poner, en este caso es un metil, y acá es un isopropil. ¿Cuál por orden alfabético es primero? ¿El metil que empieza con M o el isopropil que empieza con I? El isopropil, ¿cierto? Por eso yo pongo isopropil. Identifico dónde está ese isopropil. ¿Dónde está el carbono? Está unido al carbono 5, ¿sí? Que es este de acá. Por eso que le pongo 5 isopropil. ¿Sí? Después el otro radical, que en este caso es el metil,
¿está en qué carbono? Carbono 3. Por lo tanto, pongo guión 3, guión metil. ¿Sí? Guión y la cadena más larga, que era 1,4 heptadienos. Por lo tanto, este compuesto se llama 5-isopropil 3-metil 1,4 heptadienos. ¿Sí? Complejo puede ser, ¿cierto? Pero tienen que practicar, hacer más ejercicio. La serie homóloga corresponde a distintas moléculas que pertenecen a una misma familia. Por ejemplo, acá yo tengo el metano en el primer caso, ¿sí? Después tengo el etano, después el propano, butano, toda una cadena de, ¿cierto?, alcanos. La única diferencia que existe entre todo ello es que se le va agregando un CH2, ¿sí?, al medio, le agrega un CH2. Por eso muchas veces se puede simbolizar así, como que CH2 y hay 3 veces CH2 ahí. O sea, esto sería 3 carbonos más S más este de acá, son 5 carbonos, pentano. ¿Sí? Es más que nada para que conozcan el concepto de serie homóloga. ¿Ya? Ahora, otro concepto importante son los isómeros. Los isómeros son moléculas que tienen fórmula molecular igual, pero tienen una distinta organización, un distinto orden de sus elementos. ¿Ya? Hay dos tipos de isómeros principales, los estructurales y los estereoisómeros. ¿Ya? Los estructurales son los isómeros que alteran el orden en que se unen los elementos. Es distinto cómo se están unidos. Por ejemplo, fíjense acá. Acá yo tengo dos carbonos unidos a un oxígeno y ese oxígeno unido a un hidrógeno. ¿Sí? Y alrededor, ¿cierto?, de estos carbonos hay un total de 5 hidrógenos. O sea, en total son 6 hidrógenos, 2 carbonos y un oxígeno. En este otro compuesto también son 6 hidrógenos, 2 carbonos y un oxígeno. Pero están unidos de forma diferente, forman una estructura diferente. Por eso es que estos dos, como tienen los mismos elementos, 6 hidrógenos, 2 carbonos, 1 oxígeno, ¿cierto?, pero tienen un distinto orden de unión, ¿cierto?, estos compuestos son llamados isómeros estructurales. Tienen distinta estructura. Ahora bien, el otro tipo de isómeros son los estereoisómeros, dijimos, y estos se caracterizan porque está alterada la disposición espacial de la molécula. ¿Ya? O sea, hay la misma estructura, pero una está doblada hacia arriba, por decirlo así, en cambio la otra está doblada hacia abajo. ¿Ya? Estos son estereoisómeros, en que la estructura es la misma, pero tiene un cambio de orientación solamente. Veamos acá los tipos de isómeros estructurales, porque dentro de los isómeros estructurales hay varios tipos más, o subtipos. ¿Ya? Hay átomos, por ejemplo, los cuales se unen en el mismo orden, en distinto orden, ¿ya?, el mismo elemento, y estos pueden ser isómeros de esqueleto. ¿Ya? Los isómeros de esqueleto, isómeros estructurales de esqueleto, son los cuales se diferencia la estructura de la cadena carbonada. Por ejemplo, el butano, 4 carbonos y 10 hidrógenos, comparado al metilpropano, ¿sí?, 4 carbonos y 10 hidrógenos. Está ordenado de distintas formas, ¿sí?, pero es el mismo, por decirlo así, el orden de la cadena carbonada es distinto. Hay otros que se llaman isómeros estructurales de posición, ¿ya? Y estos son los cuales el grupo funcional está ocupando una posición distinta. Por ejemplo, acá es el 2-pentanol, ¿sí? Hay un grupo OH en el carbono 2 de este pentano, ¿sí? En cambio acá está el 3-pentanol. O sea, tengo un pentano también en el cual hay un grupo OH, pero ahora en el carbono 3. Siguen siendo alcohol, ambos son alcoholes, ¿ya? Pero acá el OH de este alcohol está en el carbono 3 y acá está en el carbono 2. Hay también isómeros estructurales de función, en los cuales el grupo funcional es diferente. O sea, como en el ejemplo que habíamos visto anteriormente, los mismos elementos, 4 carbonos, 9 hidrógenos y un OH, acá, en otras palabras, 10 hidrógenos, ¿cierto?, y un oxígeno, es lo mismo, 4 carbonos, 10 hidrógenos y un oxígeno, pero están ordenados de forma distinta y es un grupo funcional distinto, es un compuesto con propiedades y funciones distintas. ¿Sí? Es el mismo caso que hemos visto acá. Acá yo tengo un alcohol, en cambio acá yo tengo un éter. ¿Sí?
son dos compuestos diferentes. Ahora, los subtipos de los isómeros espaciales o estereoisómeros, ¿ya?, son los geométricos y los ópticos. Los geométricos son los cis y trans, ¿ya?, que están asociados cuando hay un doble enlace entre los carbonos. Por ejemplo, acá hay un doble enlace entre los dos carbonos, ¿cierto?, lo que afecta a la posición normal, y acá los dos hidrógenos están mirando para el mismo lado, perdón, para el mismo lado, por lo tanto se llama cis, ¿sí?, cis 2-buteno. En cambio acá están los hidrógenos mirando en sentidos contrarios, o están ubicados en sentido contrario. Sigue siendo un 2-buteno, pero en este caso se le llama trans, ¿ya?, porque tienen posiciones como ¿cómo se llama?, invertidas, por decirlo así, ¿ya? Siempre eso se ocupa, la nomenclatura cis y trans se ocupa, ¿cierto?, cuando tengo dobles enlaces y estoy comprando elementos uno al lado de otro, ¿ya? Esto es lo que pasa, por ejemplo, en los ácidos grasos trans. Tienen una forma así, y eso hace que para el cuerpo sea más difícil de utilizar y de degradar, y se comportan finalmente como grasas saturadas, es decir, de difícil manejo por el cuerpo y tienden a acumularse, principalmente en arterias coronarias, cerca del corazón. Ópticos son isómeros, o también llamados enantiómeros, ¿ya? Se les llaman así ópticos porque son una imagen especular del otro, ¿ya? Es como si yo pusiera este compuesto, por ejemplo, este aminoácido, lo pusiera frente a un espejo, se ve así, ¿sí?, se ve como contrario, ¿cierto?, el uno al otro. O sea, el lado derecho de este compuesto resulta ser el lado izquierdo de este otro. El lado izquierdo de este resulta ser el lado derecho de este otro, ¿sí? Esos son enantiómeros, ¿ya? El carbono, en el cual es el centro de todo este compuesto, ¿cierto?, donde hay estructuras diferentes. O sea, para que haya un hidrógeno, fíjense, acá hay un NH3, acá un CH3, acá un COO, ¿cierto? Es requisito que existan distintos compuestos unidos a un carbono central. Todos tienen que ser diferentes para que puedan formarse enantiómeros o isómeros ópticos. A ese carbono central se llama carbono asimétrico o carbono quiral, ¿ya? Son conceptos que no se ocupan mucho por ahora, pero los tienen que ustedes manejar. Entonces, ejercicio: ¿cuál es el nombre correcto del siguiente hidrocarburo? ¿Cómo se llamaría este hidrocarburo? Entonces, ¿cuáles son los pasos? Primero, identificar la cadena más larga, ¿sí? La cadena más larga puede ser, entonces, ¿será esta de acá? O sea, de acá abajo, arriba, para allá. No, ¿cierto? 3 carbonos solamente. Dame si cuánto de acá abajo, para arriba, para allá, para acá, son 4 carbonos. O bien, ¿cierto?, la horizontal, 4 carbonos, ¿ya? Pongamos la horizontal, que siempre es como más bonito de ver, más fácil de ver, ¿cierto? Sería carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. O sería carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? ¿Cómo lo enumero? De derecha a izquierda, ¿cierto? En este caso, porque acá ese carbono sería el 2 y es donde está el radical. En cambio, si este es el 1, este es el 2, este sería el 3, a donde está el radical. Siempre es preferible partir, ¿cierto?, por donde me queden los menores números posibles para los radicales o dobles enlaces o triples enlaces, ¿ah? Por lo tanto, este es el carbono 2, carbono 3, carbono 4, ¿sí? Nombro entonces la cadena más larga. ¿Cómo se llamaría la cadena más larga? Son 4 carbonos, sería but, ¿sí? Esa es la raíz, el prefijo but. Y como hay puro enlace simple, sería butano. Es un butano, ¿cierto?, en el cual hay un radical que tiene un carbono, la raíz es met, sería metil o un metilo, ¿cierto? En este caso lo nombraría entonces como el 2-metil butano, ¿sí? ¿Les parece? El 2, que está ubicado en el carbono 2, metil, porque es un radical metilo, ¿cierto? Butano, que es la cadena más larga. Sería, por lo tanto, alternativa C. Muchachos, eso sería todo por ahora. Estudien, practiquen,
hagan los ejercicios. Nos vemos, estén bien, cuídense, chao.